prehispánico e indígena, memoria y monumentos. Un placer estar aquí para darles la bienvenida en esta tarde a la segunda sesión de este evento, el cual estamos doblemente digitales y aquí presenciales desde el auditorio Lleras de la universidad en Zoom y en Facebook Live. Para esta tarde tenemos previstas 3 intervenciones. La primera de ellas, con la cual vamos a iniciar, es la de Amada Pérez. Brevemente unas palabras sobre Amada, quien tuvo muy recientemente una exhibición en la sala de exposiciones de la Universidad Javeriana que casi llego a visitar, lamentablemente no. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México y profesora del Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana aquí en la ciudad de Bogotá. Es directora del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas y hace algunos años trabajó en el Museo Nacional de Colombia. Ha estado trabajando, diría que de manera pionera en lo que podríamos llamar curaduría social o museología social con comunidades indígenas del país, y tiene una serie de publicaciones, entre ellas el libro Nosotros y los Otros, representaciones de la nación y sus habitantes, Colombia 1880 a 1910. El día de hoy nos va a presentar la ponencia titulada Decolonizar el archivo, los museos y el espacio público, hacia la construcción de formas alternativas de pensar las historias compartidas. Muchas gracias, Amada, nuevamente por venir acá, y por adelante el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes y bueno, poder compartir algunas de las reflexiones que hemos venido desarrollando con un equipo de trabajo en los últimos años. Creo que además es pertinente pues como movilizar estas preguntas en contextos sociales amplios, en contextos académicos amplios. Entonces, voy a hablar, digamos que mi presentación va a estar dividida en 4 partes. En una primera muy corta, no voy a profundizar en ninguno de los temas por tiempo. Una muy corta voy a hablar pues de los procesos de construcción de la memoria desde la perspectiva del colonialismo. En una segunda parte voy a hablar de cómo, digamos, revertir esos procesos o resignificarlos a partir de las propuestas de colonizar archivos. La tercera parte, de colonizar museos, y la cuarta parte, de colonizar el espacio público. Entonces vamos a iniciar. Digamos que esta ponencia parte de la idea digamos, de pensar cómo históricamente se han construido los dispositivos de memoria en relación con el colonialismo, y especialmente qué instituciones digamos, han configurado esos dispositivos de memoria que han digamos, construido tanto en términos de las representaciones como en términos de los imaginarios y de las prácticas, esta idea de lo colonial. Y fundamentalmente vamos a hablar de 3, digamos, de 3 espacios de representación. Por una parte, los archivos, por otra parte, los museos, y por otra parte, los espacios monumentales en el espacio público. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Yo lo que quise traer aquí fue básicamente preguntas, y es pensar cómo estas instituciones que emergieron fundamentalmente en el siglo XVIII son instituciones que configuraron una mirada sobre los otros, una mirada sobre Europa y sobre digamos, los países occidentales o los imperios occidentales muy, muy particular. Entonces, hablar primero del archivo, diríamos que
si bien el archivo existe digamos, hay formas de archivo distintas antes del siglo XVIII, realmente la manera en que esta formas se van a institucionalizar como, digamos, como instituciones dedicadas al resguardo de documentos para su preservación y para su divulgación hacia el futuro, se constituye fundamentalmente a partir del siglo XVIII y se van a poner, digamos, en escena, se van a institucionalizar de manera mucho más sistemática en el siglo XVII, en el siglo XIX, perdón, con la configuración de los estados nacionales. Entonces creo que esto es muy importante, hablar de cuándo se constituyen estas instituciones y en qué contextos. Y desde esa perspectiva, digamos que habría tres preguntas que tendríamos que hacer. Primero, ¿cuáles son los documentos que se conservan? Segundo, ¿cómo se clasifican? Y tercero, ¿qué voces y qué historias son las que se constituyen en estos documentos? Y bueno, pues podríamos hablar de, básicamente los documentos que se conservan son documentos del poder, documentos que expresan las autoridades que están encargadas de manejar poblaciones, de manejar territorios, de manejar estados, y casi todos los documentos que se conservan vienen o provienen de esa fuente. Entonces es una historia narrada en la mayoría de los casos desde el poder, desde los estados o desde digamos, de los imperios coloniales, o también desde otras instituciones, por ejemplo, la institución eclesial, ¿no? Entonces es muy importante saber cuáles son las voces que están allí presentes o que se privilegian, por una parte, y segundo, digamos que la manera como se constituye la historia a partir de esas voces no solamente está dada por qué se guarda, sino cómo se guarda, cómo se archiva, cómo se colecciona. Y en ese sentido, digamos que hay una doble filtro de esos vestigios del pasado, un primer filtro que es en la conformación de las colecciones documentales y un segundo filtro que es en la forma cómo se organizan, cómo se catalogan. Allí ya hay una mirada que está constituida desde el poder y que, como les digo, al ser constituidas estas instituciones fundamentalmente a partir del siglo XVIII y consolidadas en el siglo XIX, tienen una impronta colonial muy, muy fuerte. Un poco lo que ha hablado Eduard Said en relación con no se puede pensar la literatura de habla inglesa sin pensar el colonialismo, no podría decir, no se pueden pensar la consolidación de las instituciones como los archivos sin pensar en el colonialismo y las voces que allí se privilegian. En un segundo momento, y pues perdón ir tan rápido, pero tenemos poquito tiempo, voy a hablar de los museos. Y efectivamente, si bien los gabinetes de curiosidades se configuran a partir del siglo XVII, son los siglos XVIII y los siglos XIX el momento en donde se va a configurar esta institución y esta institución va a adquirir un carácter público. Es decir, los gabinetes de curiosidades tenían un carácter fundamentalmente privado y es durante el siglo XVIII donde van a empezar esas colecciones, a pesar de ser colecciones privadas solamente para el conocimiento de unas pocas personas, para pasar a ser colecciones públicas en el siglo XVIII y luego ya colecciones nacionales e imperiales durante el siglo XIX. Y en ese sentido también, digamos que aquí yo quiero plantear algunas preguntas. Primero, ¿cómo se ha escenificado la historia en los museos? Digamos, la historia tanto de Occidente como la historia de los otros. En segundo lugar, a través de qué tipo de visualidades se ha significado la historia. Digamos que aquí es muy importante pensar que los museos no solamente constituyen narrativas en términos escriturales, sino hay algo muy importante y es que constituyen narrativas en términos visuales. Y esto tiene unas características propias, particulares, bueno, de las que nos podríamos detener a hablar, pero pues no voy a detener mucho en ello. Y cuál es el lugar de las nociones de progreso, civilización y evolución en las formas de significación de la historia. Y yo creo que esto es muy importante, porque, bueno, no, tampoco puedo detenerme en ello, pero pues pensando en investigadores como Johannes Fabian, donde muestran cómo a partir de la configuración de las ideas de historia, perdón, de progreso, civilización y evolución, se configura una noción de historia en la cual solamente Occidente está ubicado en el presente y se lleva a los otros grupos humanos al pasado en términos evolutivos, al pasado en términos de civilización, al pasado en términos de progreso, y se constituye la idea de que solamente Occidente habita la modernidad, es decir, se saca, ya lo que Johannes Fabian ha denominado el anacronismo, se saca a las comunidades y a los otros, digamos, a todos los otros pueblos del presente y se les lleva al pasado, y entonces aunque un grupo indígena en Polinesia o en África o en la Patagonia o en el Chaco
interactúe con los poderes coloniales de diferente índole, se piensa que esas comunidades habitan el pasado y se les niega la posibilidad de habitar el presente. Y eso se constituye en una narrativa histórica que va a tener una fuerte impronta en la manera como se constituye esa visualidad colonial. Por una parte, en las exposiciones universales, y por eso pues aquí traigo algunas imágenes de ello. En las exposiciones universales lo que se muestra justamente es una narración del progreso y de la civilización, donde se escenifica el lugar al cual han llegado los espacios imperiales, sea España, sea Londres, sea, bueno, no sé, pienso en la exposición de Chicago, se escenifica el lugar al que han llegado, y a los otros grupos humanos se les pone en el pasado, y pues aquí traigo el ejemplo del pabellón de la exposición del Perú, donde justamente se muestra el Perú del pasado y no se muestra el Perú del presente, mientras que de los espacios imperiales se está pensando generalmente es el presente y la llegada y digamos, la escenificación, lo que Sauer llamaría los encantamientos del progreso y la civilización a partir de la configuración de visualidades particulares. Y digamos que también en ese sentido, no solamente, digamos, espacios de exposición como las exposiciones universales y espacios museales de los diferentes, digamos, de las diferentes capitales imperiales van a significar ese tipo de construcción histórica, sino también, por ejemplo, en las exposiciones misionales que se hacen tanto en España como en el Vaticano durante la décadas del 20 y la década del 30, se va a construir esa significación, y esta segunda imagen que ven allí es justamente esa configuración de esa significación que aparece en las exposiciones misionales, donde nuevamente se lleva a los grupos indígenas al pasado, digamos que legitimando el proceso de civilización al cual deben ser sometidos para, en el caso ya del siglo XIX, acceder a la ciudadanía, ya sea de sus respectivas naciones o a poder ser súbditos, digamos, reconocidos en sus imperios. Y también, digamos que esto va a pasar en los museos nacionales de los espacios coloniales, pensemos en el Museo Nacional de Colombia o en los museos, en el Museo Nacional de México, que luego es el Museo Nacional de Antropología, o lo mismo en Argentina o en Brasil, y por eso traigo, por ejemplo, esta obra que es una representación del Malón, que es una de las representaciones clásicas del arte argentino, donde se muestra pues como estas invasiones que hacen los grupos nómadas de la Patagonia y raptan los símbolos de lo sagrado y a las mujeres, ¿no? Pues digamos que la historia que obviamente no se cuenta aquí es que quienes están invadiendo las tierras patagónicas es justamente el ejército argentino en medio de las campañas de conquista. Entonces es un poco ver que estas imágenes son muy potentes, son muy fuertes y constituyen una serie de representaciones que además autorizan prácticas, como vamos a ver más adelante. Y por otra parte, quiero hablar de la manera como se configuran los espacios monumentales, y para eso voy a centrarme un poco en el caso de Colombia, más específicamente en el caso bogotano, y es también, pues aquí hago la invitación a algunas preguntas, como qué y a quiénes se recuerda en el espacio público, qué instituciones y actores sociales han decidido las políticas de conmemoración instituidas a través de los monumentos, qué estéticas caracterizan los monumentos encargados durante el periodo republicano y con qué fines políticos se han izado estos monumentos. Y esto es muy importante porque digamos que estos monumentos así celebren el periodo de la conquista o así celebren el periodo de la república, de la conquista, la colonización o la república, la mayoría de los monumentos que tenemos actualmente en el espacio público son monumentos que fueron encargados por las élites republicanas. Y las élites republicanas, especialmente desde el siglo XIX, más concretamente las últimas décadas del siglo XIX, digamos que va a ser el momento en que se va a construir toda la política monumental, y ya luego durante el siglo XX. Generalmente los encargados de la realización de estos monumentos, digamos que a veces son encargos estatales, pero en la mayoría de los casos, y en el caso de Colombia, son las sociedades de mejoras y ornato. Digamos que las sociedades de mejoras y ornato van a encargar una serie de monumentos en donde se va a, digamos, a conmemorar su propia gloria. La gloria, pues que ellos consideran la gloria de una raza, de un pueblo, de una civilización, y especialmente en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, en el caso colombiano, se va a celebrar concretamente el hispanismo. Digamos que ese va a ser un punto muy, muy importante en la configuración de la nación en Colombia, y es que durante la regeneración se va a configurar una idea de nación donde el hispanismo se va a convertir como el eje
de la representación de la nación, con la idea que tiene Miguel Antonio Caro, entre otros políticos, escritores y publicistas, de en Colombia lo que ha constituido la civilización es el poblamiento y el desarrollo de lo que él denomina la raza latina. ¿Y qué es la raza latina? Digamos que es una expresión que viene desde la configuración del catolicismo, pasando por todo la configuración de la cultura griega, romana, pasando a la península ibérica y luego llegando a América, ¿no? Y entonces lo que ellos consideran es que en el caso colombiano, Colombia es una expresión de la raza latina en América. ¿Esto qué oculta? Pues ustedes podrán verlo claramente, ¿no? Oculta el lugar de las comunidades indígenas, oculta el lugar de las comunidades afrodescendientes y en general el lugar de todos aquellos mestizos que tienen menos de blanco que de afrodescendientes y de indígenas. Y entonces esas políticas de conmemoración en el espacio público, pues aquí vemos algunos ejemplos, ¿me van diciendo el tiempo? ¿Falta 5? Ok, bueno, entonces aquí vemos algunos ejemplos, pero también quiero señalar que han tenido usos políticos, y han tenido usos políticos a lo largo del tiempo, por eso la última imagen es una imagen del entonces alcalde de Bogotá celebrando el descubrimiento de América un 12 de octubre con justamente la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en el fondo. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Digamos que así como esos dispositivos de memoria se han constituido desde el poder, creo que una cosa muy interesante es poder intervenirlos para transformarlos, para que allí, a partir de allí emerjan otras voces. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios de este tipo en el Valle del Sibundoy, en Sierra Nevada de Santa Marta y actualmente en La Chorrera, Amazonas, con grupos ingas, Kamsá, Aruacos y bueno, todos los pueblos del centro, y Huitotos, Bora, Muinane y Ocaina, donde les hemos presentado los archivos misionales y digamos que las fotografías que se constituyeron desde los archivos misionales, en donde ellos son representados por los misioneros, pero no tienen una autorrepresentación. Y lo que hemos dado es les hemos dado esas imágenes para que las intervengan y cuenten otras historias a partir de ese archivo que ha sido configurado desde el poder. En segunda instancia, digamos que también en esos procesos me parece fundamental los aportes que ha hecho la museología social, particularmente pienso en la obra de Mario Chagas, pero también en lo que se está desarrollando actualmente, especialmente en Bolivia con Elvira Espejo. Y es como todos estos procesos de intervenir los espacios museales con nuevas formas curatoriales, y esas nuevas formas curatoriales me parecen interesantísimas. Por ejemplo, lo que se ha hecho en Bolivia, donde se ha invitado a las tejedoras a ver los tejidos que están en el museo y a pensar esos tejidos no solamente desde una perspectiva únicamente estética, digamos, con el aura de la pieza del museo, sino desde los procesos de producción de los tejidos. Y se ha invitado a las tejedoras a ser parte de los equipos de curaduría. Eso me parece central. Otro elemento, pues digamos aquí hay algunos ejemplos también, donde lo que se hace es intervenir y problematizar imágenes que, digamos como la del Malón, han constituido las visualidades y las representaciones del dominio colonial, digamos problematizarlas a partir de intervenciones que se hacen desde los propios museos, y la propuesta nuestra que ha sido constituir exposiciones a través de procesos de museología social con comunidades indígenas, donde las comunidades indígenas, diferentes representantes de los pueblos, digamos que participan en todo el proceso de constitución de las exposiciones, no solamente desde desde el concepto, sino también toda la propuesta curatorial y algo muy importante, toda la propuesta museográfica, porque lo que intentamos a partir de allí es configurar nuevas visualidades que rompan las visualidades coloniales. Y digamos que ya para ir cerrando, pensaría que lo que pasa con los monumentos, y creo que esto es muy importante conversarlo ahora, es que hay todo un movimiento en donde se está problematizando también esa memoria y hay una necesidad de intervenirla. Y esto no es solamente contemporáneo, por eso la primera imagen que traigo es una imagen de 1992 en Chiapas, donde se empieza a pensar en la necesidad de desafiar esos monumentos que han sido constituidos por el poder, pero además que instauran reifican el poder en el espacio público. Yo creo que ese es un punto central, esa reificación del poder en el espacio público que aparece una y otra vez, digamos que muestra las heridas abiertas de una sociedad como la sociedad latinoamericana, donde la herida abierta del colonialismo se mantiene y es, digamos que
que está viva día a día, y bueno, puedo poner muchos ejemplos, pero pues vayan no solamente a un aeropuerto y miren cómo tratan a una persona racializada y cómo tratan a una persona que pasa por blanca, y de ahí en adelante los ejemplos son miles, además de desigualdad y de injusticia. Entonces, lo que traigo aquí es algunos ejemplos de intervenciones que me parecen interesantes donde muestran ese día. Por una parte, Nelson Fori, que es un artista cartagenero maravilloso, que mostrando ya, esto lo hizo en 2010, mostrando cómo en una sociedad mulata como Cartagena, la mayoría, no la mayoría, todos los próceres que estaban representados eran blancos. Lo que hace una noche es ponerle peluca afro a los próceres y señalar la ausencia, señalar la ausencia de otras formas de representación en el espacio público. Por otra parte, lo que vemos es la apropiación continua de los monumentos del espacio público por parte de diferentes actores sociales, y en ese sentido me parece clave todo lo que ocurre con el Bolívar de la Plaza de Bolívar de Bogotá y cómo es intervenido continuamente por los manifestantes. Y bueno, aquí traigo un ejemplo del paro campesino, ¿no? Donde le ponen una hermana donde le dicen queremos un Bolívar boyacense, ¿no? Un Bolívar cultivador, y empiezan a intervenir y digamos a atraer nuevas formas o resignificar un poco lo que vimos antes con los museos y con los archivos, resignificar esas historias que han sido narradas desde el poder, pero digamos que en esos monumentos, en esos archivos, en esos museos, hay fisuras desde las cuales se puede constituir esa resignificación. También, digamos que lo que ocurre pues, recientemente en medio de las movilizaciones y digamos, del estudio reciente con los misaques del Cauca, es, además, pues sobre un espacio tan polémico como es el morro de Tulcán, estas otras formas de resignificación que a partir del derribo de las estatuas, por ejemplo, constituye la comunidad muisca con toda esta idea del mortuorio, a Jiménez de Quesada, pero también cosas súper interesantes como lo que ocurre en La Paz con la intervención del monumento de Isabel la Católica y la configuración a partir de allí de la idea de una chola globalizada. ¿Y qué, digamos, cómo podríamos pensar estos procesos entonces de colonización de la historia, de la visualidad, de la memoria pública que ha sido configurada del poder, como intervenciones que nos permitan llamar la atención sobre las voces que han sido calladas, que han sido subalternizadas, pero también la necesidad de situarnos en el presente y de hablar frente a estos pedestales vacíos? Por eso la última imagen que pongo es justamente una reunión, una conversación en torno al pedestal vacío, donde no simplemente se trata de quitar una imagen y poner otra, sino hablar de las profundas heridas que están presentes en la cotidianidad, las profundas heridas del colonialismo, y pensar cómo simbólicamente podemos sanarlas. Y yo creo que ahí la invitación de los MISAC era fundamental. Ellos hablaban de la pregunta que le hacían a la sociedad colombiana y de la necesidad que aparece allí de sanar el pasado como esa herida colonial que se restituye una y otra vez a partir de estas visualidades, a partir de estas formas de narración de la historia, pero fundamentalmente a partir de estos dispositivos de conmemoración de la memoria pública que se han configurado desde el poder, como son los archivos, los museos, digamos, toda la perspectiva de los monumentos en el espacio público, que además tiene una estética muy particular, que es una estética neoclásica. Además, la mayoría de ellos fueron mandados a hacer fuera del país o regalados, por ejemplo, por la Embajada de España, por la Embajada de Italia. Digamos que no solamente instauran unas figuras, sino unas concepciones de la historia y unas narrativas visuales, unas visualidades que implican la colonialidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Amada. Vamos a dejar las preguntas para la ronda de discusión al final de este grupo de 3 presentaciones. En el programa sigue Edinson, ahí ya lo veo en pantalla. Edinson, vamos a solicitarle que prenda el audio. Edinson, ¿no te oímos? ¿Nos oyes? ¿Te podemos oír nosotros? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Estamos desde el territorio de San Agustín Huila, con el mayor Taita Lorenzo Tunubalá, que está aquí al lado mío, que ahora se va a hacer un poco más acá él es del pueblo Misap. Edinson, mientras se acomodan, voy a hacer una breve presentación
¿sí? Ok, perfecto. Son videos. Mientras se pasan, bonito poder ir conversando un poco. Y bueno, gracias. Entonces, Edinson Quiñones va a estar hablando sobre el Salón Internacional Intercultural del Arte Manuel Quintín Lame, que es una experiencia que tiene ya 7 años, una experiencia de producción de memoria que busca recorrer el espiral, nuestro espiral en 2 direcciones, fin de la cita. Una de las direcciones sería hacia el territorio, hacia el ombligo de cada hacedor de arte, y la otra dirección hacia el territorio de los hermanos que acompañan y se han ido sumando salón, hacia el ombligo del otro. La idea de Edinson, pues, es artista en múltiples medios, que busca unir elementos de la tradición, su tradición cultural, con las prácticas artísticas que también pues se toman en serio la problemática del tráfico de estupefacientes, de los grupos organizados de mafias que tanto pues problema causan a la población del Cauca y otras regiones de Colombia, lo que sí, recreando, relacionando, develando, señalando y centrando este problema es pues lo que busca la obra de Edinson. Con ustedes pues el Salón Internacional Intercultural del Arte Manuel Quintín Lame. Edinson, adelante por favor. Muy buenas tardes a todos los teleaudientes. Aquí estoy, mi nombre es Edinson Quiñones, sí, artista emingador cultural del departamento del Cauca. Nos encontramos en territorio huilense, en San Agustín, visitando a los abuelos, aquí con el mayor Taita Lorenzo Tunubalá, que está al lado mío. Bueno, sí, este es el espiral que hemos recorrido durante 9 años prácticamente. Ya el próximo año ya son 10 años de estar caminando en esta espiral. Al principio esto fue muy difícil, porque siempre lo he dicho, ¿no? El único artista indígena en su momento era Carlos, como los únicos artistas afro era Liliana Angulo y Fabio Melesio. Nos dimos cuenta que en un departamento donde es pluriversal, que es un territorio ancestral, muchos de los estudiantes pues venían de diferentes comunidades, ¿no? Del pueblo Nasa, que es mi ascendencia, del pueblo Misap, del pueblo Yanacuna, del pueblo Inga. Bueno, entonces empezamos a articular este salón, fue creciendo un poco para nosotros, no esperar que Occidente nos reconociera nosotros mismos, reconocernos entre nosotros, ¿no? Y en este ejercicio, pues, está el Salón de Arte Indígena Manuel Quintín Lame, que es un salón, digamos, pensado para los artistas indígenas. Hemos recorrido, inclusive hay una experiencia que más adelante mostraremos sobre la ida a la universidad, los Andes, estuvimos hace un par de años, específicamente hoy se celebra el Día de la Raza, pero no es el Día de la Raza, sino de despertar un poco todas estos procesos. Sí, esa ha sido mi militancia cultural como artista. He escuchado a cada uno de los ponentes hablar sobre el tema de los monumentos. Nosotros hablamos del arte vivo, ¿no? De ese arte vivo que se gesta entre las comunidades, entender que los espacios, las montañas son mayores, espirituales, que están guiando, digamos, este territorio. Y eso es lo que tratamos de hacer visible, ¿no? Mucho de este salón, pues desde su mismo nombre, es un salón muy político en el sentido de que todo lo que expresan muchas de las comunidades que deberían sentirse un poco, expresar un poco más, digamos, la tranquilidad del territorio, digamos, estar tranquilo, no estar exponiendo, digamos,
lo negativo de cada territorio, eso que nos afecta visualmente, pues ha sido un poco, digamos, en esa necesidad de contarle al mundo qué es lo que está pasando con las transmultinacionales, multinacionales que devastan, digamos, estos territorios. Para el Estado, pues siempre dice que es medio ambiente, pero para nosotros tenemos con claridad de que son espacios de vida, ¿no? Y generado de alguna manera, la tierra nos da todo y nosotros no devolvemos nada a ella. Entonces muchos de los ejercicios ancestrales que trabajamos, pues tiene que ver mucho con este proceso de hacer, digamos, un poco hacer visible, ¿no? Entonces les dejo un poco la palabra con el mayor Lorenzo Tonualá, es del pueblo Misap, y nos puede, digamos, centrar un poco al tema que ustedes están hablando, sobre el tema de los monumentos, sobre el tema de la ancestralidad y lo indígena, en todos esos procesos del departamento del Cauca, donde nos anunciamos, ¿no? Y hacemos visibles nuestros problemas. Gracias. Aquí comparto la palabra con el mayor. Buenas tardes a todos los compañeros que están en estos paneles. Y mi nombre es Lorenzo Tonovala Hurtado. Soy del pueblo Misa, del departamento del Cauca. Maelan, Pachitegen, Moba Muerevelan, Moba Muere Purashi Ashivela, Keilan Ba, Munashe, Manashe, Gati, Linjakemigo. Acabo de saludar en mi lengua originaria del Cauca y a través de eso los pueblos indígenas en el departamento del Cauca y en la nación, pues y hacemos parte de una existencia cultural mediante diferentes procesos de resistencia y procesos de reivindicaciones de la historia no contada, la historia que siempre intentaron ocultar la verdad, poniendo diferentes monumentos en los lugares más sagrados que para nosotros tiene una vida cultural trascendental de millones de años. Y a través de eso, pues para nosotros y para los mayores de los territorios que hacemos parte de esta gran comarca o estos grandes territorios que un día nunca nos marcaba, digamos, el limítrofe o las limitaciones políticas, para nosotros era la tierra. No importaba dónde estábamos, no importaba dónde éramos, sino que era nuestra madre tierra. La madre tierra nos recibe a todos. Pero hoy, digamos, el sistema nos ha colonizado y nos ha limitado. Que usted es de ese país, y nos hemos discriminado. Ahorita escuchaba a unos panelistas que decían, los misajes no son de Bogotá y están haciendo un daño patrimonio cultural. Nosotros no estamos haciendo un daño patrimonio cultural. Estamos reivindicando la historia no contada, la historia que fue borrada, y queremos construir la historia y contar la verdadera historia de este continente. Esa es nuestra historia, esa es la historia que nosotros llevamos la bandera. Que la bandera, muchos no han entendido qué significa la bandera de Huipala. Eso recoge la bandera de todos los pueblos. Aquí no existe ni el capitalismo ni el socialismo. Aquí lo que existe somos los seres humanos, que hay que aprender a reconocer la historia. La verdadera historia de nuestros abuelos, la verdadera historia de estas tierras, que por un pensamiento colonial nos han, digamos, marginado, nos han borrado, pero nosotros lo que hemos hecho es reivindicar la historia. Nosotros no estamos dañando culturas o las otras culturas, ya nos han hecho mucho daño. Lo que hacemos es reivindicar la historia de cada pueblo, no solo el Misag, no solo el Nasa, no solo el Inga, no solo el Siona, no solo el Coreguaje o el Moroy, sino todos los pueblos que estamos vivos. Y reivindicar a través de la historia es bajar las estatuas que nos han colocado. Nosotros no estamos tumbando la estatua, nosotros hemos bajado las estatuas. Nosotros hemos
Dentro de la Constitución política nos dice claro, es un Estado social de derechos y derecho a una protesta. Y lo hemos hecho, y lo hemos llegado, y lo hemos participado en la constituyente como pueblos originarios. Y tenemos derecho, pero nos han negado esos derechos. Lo que queremos es que nos respete dentro de esos estados social de derecho, dentro de la Constitución colombiana. Aquí lo que, a nosotros no nos gusta mirar es, digamos, el color político, porque nos hacemos daños entre nosotros mismos. Hay que reconocer, hay que vivir la historia, hay que excavar esa historia, quiénes éramos y cómo éramos en los territorios. ¿Qué era en el territorio? ¿Qué era Bacatá en Bogotá? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes vivían ahí? Y todavía los pueblos viven ahí. El hecho es que hemos olvidado la historia, han borrado la historia del sistema. Lo que nosotros queremos es que ambas historias vivan, pero dentro de una verdad. Por eso, el pueblo Misak, no solo el pueblo Misak, sino el pueblo colombiano, ha liderado el batallar de reconstruir la memoria histórica y la reconstrucción de una patria digna, que todos cabemos en esta tierra, que todos cabemos en Colombia y que todos tenemos un Estado social de derecho que no reconoce la Constitución. Nosotros somos muy ligados, digamos, al respeto a la ley, aunque muchos dicen que nosotros estamos violando la ley. Nosotros no estamos violando la ley. El que viola la ley, ese que ha asesinado por más de 200 años y por más de 1529 años. Hoy dice encuentro de razas. Para nosotros es encuentro de una tristeza y una memoria que nos han borrado y hoy es la historia para reivindicar la otra historia no contada. Eso es lo que yo comparto. Gracias. Y gracias, Quiñones, con el arte de Manuel Quintín Lame. Hemos venido caminando y estamos en estos procesos de reivindicación de la historia y la memoria de los pueblos. Bye, bye. Chutepay, mayor. Bueno, yo creo que cuando invitan a estos paneles, pues siempre me interesa, yo camino con mis hermanos, siempre con los mayores espirituales que son los que guían mucho de mi pensamiento, articulamos, digamos, a partir de los cateos, las ofrendas que hay que hacer a los abuelos espirituales, que son los que están dentro de esos espacios que pues son invisibles, pero para muchos de los mayores están ahí latentes y son los que dan la comunicación para seguir, digamos, en estos procesos. Eso es lo que queríamos compartir. Yo sé que el tiempo es muy limitado. Siempre nos sentamos al lado del fogón, siempre estamos palabreando porque ese es nuestro inicio, ¿sí? Esa es nuestra energía. El fogón siempre ha servido para, y seguirá, nunca se ha apagado, para seguir, digamos, hablando de esto. El arte ha sido la herramienta para poder expresar muchísimas cosas que sentimos, que decimos y que realmente nos afecta visualmente. Y en ese sentido, pues tenemos el Salón de Arte Indígena Manuel Quintín Lame. Es un mayor espiritual fuerte, en los cuales seguimos caminando con él. Y eso es lo que queríamos de pronto contarles un poco este proceso y esta experiencia. Queremos mostrar algunos videos que están ahí, que fue como las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos 9 años de lucha y resistencia. Quedan estos pequeños documentos visuales donde se muestran estas memorias para compartirle al mundo también. Entonces, nada, eso es. Podemos seguir adelante con los videos para compartir pues, un poco más visuales. Ya Alex está intentando compartir. Un momento. Ok, sí, eso es lo que nos interesa, poder, digamos, desde un departamento que nunca ha tenido paz y nunca va a haber paz por los recursos naturales que tiene. Antes eran las tierras planas, mandaron los indígenas hacia la montaña, ahora se dieron cuenta que los recursos están en la montaña, entonces quieren ir a la montaña para mandarnos a la ciudad. Eso ha sido como nuestra militancia, ¿no? Hablar desde la honestidad, desde lo que sentimos, desde lo que creemos, y realmente eso es lo que hemos hecho.
Sí, este es un video. No sé si tiene... Nosotros somos un colectivo de arte donde están diferentes comunidades, tanto Misá, Nasa, Yanacunas, Polindara, Coconucos. Trabajamos con los mayores espirituales, hay compañeros filósofos, historiadores, bueno, en fin. Digamos que esto no es un proceso individual, es un proceso colectivo, donde caminamos con la comunidad. Y bueno, pues si no se pueden ver muy bien los videos, los podemos compartir al enlace para que los puedan ver muy tranquilamente. Pero más o menos este es el ejercicio. Claro que sí. No, vamos a dejar los links de los videos en el chat para los ponentes y las personas que nos están acompañando los puedan ver, porque ahorita lo podemos compartir, pero creo que estamos sin audio con el video. ¿Ya? Un segundo. Ok. Dificultades técnicas. Un segundito. No, tranquila, eso siempre pasa, siempre nos pasa, por eso siempre... Dominga de Pensamiento, Prácticas decoloniales. Traemos el Salón Intercultural Internacional de Arte Indígena. Manuel Quintín Lame. Quintín Lame es un líder indígena muy importante en nuestro departamento y gracias a él pues están todos estos procesos de resistencia que tienen que ver, digamos, con el derecho a la tierra y defenderla porque es nuestra madre. Son 49 artistas de diferentes regiones y países. Son muchas personas y muchos pueblos que hay detrás de estas prácticas artísticas y de pensamiento. Nosotros con Minga de Pensamiento trabajamos con los reincorporados de las FARC. Comunidades Nasa, comunidades Misap, comunidades Coconucos, Ingas, indígenas Sami de Escandinavia, de la parte de Noruega y Suecia, artistas de Ecuador, artistas de Perú, Guatemala, México. Generalmente se habla de etnias y en Colombia no existen etnias, existen pueblos. Generalmente los invitan a cosas artesanales que si bien son bonitas, pero no se sabe el significado concreto de lo que es un trabajo hecho a mano, no saben la historia que hay de eso. Entonces cuando se abren unos espacios distintos a la artesanía, se muestra lo valioso que es el pueblo. Pinturas, esculturas, fotografías, videos, performance, un palabreo a través del fuego. Estamos trabajando el tema de las memorias del fuego, o sea, los palabreos en torno al fuego, pues es una práctica milenaria. Traerlo acá a este lugar no es nada nuevo, sino que es como recuperar una práctica más antigua que el cemento que contiene. Entonces es activar de nuevo esta sensibilidad, que es vernos a nosotros de manera horizontal, en círculo, donde todos tenemos una palabra. El proceso que estoy haciendo de mis pinturas es con tierra y con plantas, con fresco y con chirrincho. Surge a partir del caminar del territorio, en las caminatas pedagógicas que hacemos con mis compañeros a los sitios sagrados, tanto Misá como Nasa. El sueño también me guía, pero no lo hago como para exponer, sino como para crecer yo como espiritualmente, para fortalecerme. Son trabajos que tienen un trasfondo con el tema espiritual y el tema cosmogónico. Pues ya no es como un salón de arte convencional, sino una minga. Entender que las obras de arte que están aquí en realidad son como escenarios, por decirlo así, superficiales de los procesos territoriales que los artistas tienen, de cómo contribuye esto en alguna dimensión a la sensibilidad y a la soberanía estética pues de cada lugar. Muchas personas de estas comunidades han venido a visibilizar sus procesos ya a la ciudad, pero lo que se hace profundamente en el campo acá simplemente se visibiliza. Es un proyecto que se está construyendo y se está tejiendo hace 7 años en todo el proceso de entender la colectividad. Tejer las prácticas propias, tejer las prácticas locales para caminar a autonomías territoriales. Es un proyecto totalmente crítico en torno al tema que está pasando específicamente en nuestro departamento. Las comunidades indígenas por mucho descuido estatal las están matando, pero con su sabiduría ancestral y en todos sus procesos están más vivas que nunca. Está, digamos, este proceso acompañado de una mayora Nasa y un Taita Misap que acompaña la urbanización del espacio y de las piezas. Fallando a nuestros mayores que nos han llamado la atención, una cosa es mostrar, otra cosa es vender. Nosotros no queremos negociar con nuestra arte, nosotros queremos mostrar al mundo que somos pueblos diversos, que existimos aunque hay violencia, existimos aunque nos han intentado desaparecer. Es para ir construyendo esa paz, no a través de la violencia, sino que a través de la palabra. Ahí miramos el conocimiento propio, el conocimiento mayor, y se invita a la gente que es sabedora, porta esos conocimientos como los mayores, como las mayoras. Es más
maravilloso cómo a través de las artes la gente plasma ese conocimiento y pone ese conocimiento a las otras generaciones para que no nos extingamos. Nos parece supremamente importante reconocernos entre nosotros mismos, pues que no nos reconozca Occidente, ¿sí? No esperar que nos vengan a reconocer. De Occidente, un ejercicio colonial sobre las prácticas propias. Terminan configurando heridas coloniales hacia los territorios y dependencias en términos culturales, en términos políticos, en términos económicos. Lo que nosotros proponemos es ser muy sensibles a las prácticas locales de cada pueblo para que sean como la base para tratar de construir autonomías territoriales. Para nosotros es interesante que los artistas indígenas tengan la oportunidad de expresar y de explicar el origen de sus piezas y la honestidad con las cuales fueron construidas. Tenemos que unirnos, entonces es un salón que se va tejiendo, digamos, con el tiempo como una espiral y va creciendo y vamos regresando, digamos, a nuestro ombligo, que sería nuestro contexto, que es el departamento del Cauca. Tratar de hacer evidente cuál es nuestra memoria y hacia dónde caminamos. Ojalá podamos mostrar a nivel del mundo que debemos construir un camino, no hacia una diferencia, sino un camino hacia un entendimiento. Edinson, ¿no quieres compartir? Bueno, esa es una parte de esta experiencia. Esto fue en la Universidad de los Andes, específicamente para estas fechas. Siempre nos ha gustado pensar en esta fecha, digamos, de resistencia, ¿no? Pensar en la resistencia que hemos logrado, que hemos caminado y que estamos haciendo visible, ¿no? Ese es uno de los videos. Creo que hay otro que está ya dentro de una universidad indígena, que es la Universidad Indígena Huaín del CRIP, que queda en nuestro departamento del Cauca. Es una universidad un poco desconocida, se conoce mucho más afuera por su proceso, digamos, que tiene, digamos, en sus prácticas locales, territoriales, y se llama Enmingar para Avanzar, apoyando de alguna manera el proceso del paro nacional, digamos, desde nuestras prácticas críticas a partir de la imagen que construimos en nuestro territorio. Eso sería un poco compartirles esto. Pues nos gustaría de pronto, si hay palabra o hay preguntas, y poder, digamos, generar este ejercicio. Muchísimas gracias. Edinson, muchas gracias. Taita también, no alcancé a apuntar bien el nombre, muchas gracias también. Le tenemos la ronda de preguntas y discusión después de la tercera ponencia. Me disculpo que no pude poner los tres videos, no sé por qué uno se me estaba cayendo por allí, pero los vamos a compartir en el chat para que tengan todos acceso a este material. Entonces, continuamos con la tercera charla. Yo sé que Rosario está aquí esperando para presentar trazas, oficios y territorios. María del Rosario López es artista plástica también e investigadora que hace parte de un grupo interdisciplinar con geólogos, biólogas, artistas, feministas preocupados por el catálogo de los abrigos rocosos de la Lindosa, básicamente de la tradición cultural chiribiquete, y cómo a partir del estudio y de estas investigaciones conjuntas entre diferentes disciplinas, con pobladores locales, producen pues obras de arte en un colectivo, y la exposición, como le digo, que tiene el título Trazas, Oficios y Territorios. Tenemos, no sé, Rosa, bueno, tiene diferentes presentaciones en Colombia y en el exterior, en el Museo de Arte Moderna Pereira, Galería Eduardo Fernández en Sao Paulo, en Australia y en Cali, entre muchas
otras. Entonces, sin más, Rosario, sí, quizás nos puedes acompañar. Y les recuerdo a todos, vamos a tener la ronda de discusión y preguntas después de la charla de Rosario. Y nuevamente agradecer a los que están aquí presentes, a los que nos siguen por Zoom y los que nos están siguiendo por Facebook. Estamos todos repartidos, pero en realidad somos como 50 personas aquí conectados. Adelante, Rosario. Gracias, Alex, por tu presentación. Y gracias a Natalia también por invitarme a participar en este encuentro. La verdad me siento muy complacida porque pues, yo soy egresada de acá a la universidad, soy artista visual y me encuentro vinculada a la Universidad Nacional desde hace más de 20 años. Y como tal, como investigadora dentro de la universidad, he tenido la fortuna de poder trabajar en un colectivo y con un grupo interdisciplinar que es el producto de lo que les voy a presentar esta tarde. Yo para no dejar por fuera ninguna de las ideas, me permití escribir mi presentación, entonces voy a empezar. En un sueño reciente que logré recordar al despertar, yo estaba incrustada en la mitad de una plataforma circular. Una lámina plateada me rodeaba desde la cintura y se extendía 80 centímetros desde el centro de mi panza hacia afuera. Un poco aparatoso, a decir verdad. Recuerdo además una voz insistente que escuchaba mientras este gran disco plateado giraba a mi alrededor. La frase se repetía una y otra vez. ¿Quién quieres ser? ¿En dónde quieres estar? ¿Quién quieres ser? ¿En dónde quieres estar? Con cada pregunta, el disco se plegaba hacia el centro de mi cuerpo y al estirarse surgía de inmediato otra nueva pregunta. En cada intervalo de preguntas, el disco seguía girando y el eco de estas frases se plegaban hacia mi eje corpóreo desde afuera hacia adentro. ¿Quién quieres ser? Y se desplegaban desde mi adentro hacia afuera. ¿En dónde quieres estar? ¿Quién quieres ser y en dónde quieres estar? En realidad, la existencia de estas dos preguntas me sitúa en una posición como mujer, como artista y como madre en un contexto patriarcal que me ha modelado en la persona que soy. ¿Quién quiero ser y cómo quiero ser leída e interpelada por las imágenes que configuran mi universo poético? Como artista visual, me he preocupado por estudiar y desarrollar a través de un lenguaje escultórico las relaciones entre el cuerpo, la materia y el espacio, asuntos que he desarrollado en una gran cantidad de atisbos escultóricos, exploraciones en el espacio museal y reflexiones poéticas mediante el uso de la escritura, estrategias que he buscado transmitir en un montón de sensaciones que laten desde mi propio cuerpo y como consecuencia de los estímulos cruzados por los contextos con los que me he enfrentado. En esta entrada de mi escritura llamo al paisaje como contexto o lugar que se amplía y complejiza por la diversidad de elementos que allí interactúan. En algunos paisajes que he visitado, mi respuesta formal desde las artes plásticas se constituye con el recurso fotográfico como evidencia directa del lugar. En este caso lo llamaré site. Y posteriormente, la construcción objetual con el uso de ciertas materialidades que me ayudan a recrear mis experiencias y reunir en una sumatoria de fragmentos un todo instalativo que pretende reconstruir la sensación del contexto experimentado en un solo lugar, en este caso el non-site o el no lugar. A mí me gustaría, para los que nos están escuchando y especialmente para los alumnos que nos escuchan, estaría muy lindo si pueden ampliar esta información sobre el site y el non-site en unos textos que desarrolló Robert Smithson en el año 66 y son muy, muy valiosos para quienes están interesados en trabajar el asunto del territorio. Frente a la pregunta mencionada anteriormente acerca de cuál es el contexto que me acoge como cuerpo político, no puedo dejar de comentar
que mi lugar en Colombia siempre ha estado minado por la constante presencia de la violencia. En distintos momentos de mi vida me he preguntado por esa imagen de un país que se nos ofrece unificado, pero que en la práctica se disgrega, se separa a pedazos y se reagrupa de nuevo a partir de fragmentos. En el 2019 visité en compañía de un grupo de geólogos y artistas la serranía de la Lindosa en el departamento del Guaviare al suroriente colombiano. La experiencia en este lugar me despertó múltiples sensaciones y propició nuevas ideas. Por un lado, la Lindosa es una formación rocosa que hace parte del escudo guayanés y constituye los basamentos geológicos más antiguos de nuestro territorio. Por otro lado, el Guaviare, al ser una magnífica combinación de ecosistemas por su ubicación geográfica en el piedemonte amazónico, sus praderas y formaciones montañosas hacen de este lugar un atractivo escenario para el desarrollo de cultivos y ganadería expansiva. Las condiciones de este territorio constituyen un entramado de experiencias entre los actores humanos y no humanos que lo habitan. Algunos de estos actores han permanecido en la zona por años, incluso milenios, como son las palmas y varias especies botánicas. Otros, como las comunidades indígenas, han resistido y permanecen en la región a pesar de los múltiples cambios e interpretaciones que suponen los discursos y prácticas de gobernabilidad frente a este lugar. Estas prácticas y discursos han tenido una incidencia directa en el territorio, generando dinámicas violentas de desplazamiento y expropiación de la tierra, fenómenos directamente vinculados con el abandono y la falta de cuidado por parte del Estado. El afuera es el adentro, escuchaba a lo lejos mientras este disco plateado que me partía en dos se expandía y se contraía al ritmo de mi respiración. En la Lindosa, toda la vegetación respira. Su atmósfera es pesada y densa, y el calor se siente hasta en las uñas. Todo el mundo habla, todos los seres se expresan, incluyendo los que ya no están. Observar detenidamente el conjunto de pictogramas dibujados en los paneles rocosos de Nuevo Tolima y Cerro Azul gestaron en mi interior un mundo de sensaciones que surgieron por la majestuosidad del paisaje que los inspiró y que se preservan gracias a las condiciones geomorfológicas de la roca que los han mantenido visibles desde hace más de 12.000 años hasta hoy, hasta el 2019. La escala de estas pinturas nos excede como soporte bidimensional de cualquier gesto pictórico, y no es para menos. El contexto que los contiene vibra con la misma intensidad con la que vibran cada uno de sus trazos plasmados sobre la superficie. El afuera, el paisaje, quedó dibujado por estos artistas rupestres quienes escucharon su voz interior para traducir esa sensación. El adentro, su voz, su fuerza, sus mitos y creencias se materializaron a partir de líneas, trazas y gestos que ahora me interpelan como sujeto sensible. El contexto me permeó y logró adentrarse en mí. En el 2020 reconfiguré el grupo de trabajo bajo el título de Trazas, Oficios y Territorios, proponiendo una lectura interdisciplinar del conjunto de pictogramas de la Lindosa como un ejercicio de especulación y provocación desde las artes plásticas, la biología y los estudios feministas. Con este grupo de trabajo nos imaginamos el abrigo rocoso como el lugar, el site, que reunió a un grupo poblacional desarrollando una suerte de actividades conjuntas, incluyendo las trazas sobre estas superficies, las que muy seguramente representaban algunas pistas del contexto más próximo y sus recorridos, sus animales, sus plantas, sus gentes y, por qué no decirlo, sus oficios. Este tipo de materialidad conferido a la roca adjudica de inmediato una función de la misma, como soporte y como lugar de reunión, es decir, el non-site. En este sentido, especulamos que así como el museo acoge a los artistas de hoy en día y a sus colecciones de objetos, muy posiblemente los abrigos rocosos de Nuevo Tolima y Cerro Azul en la serranía de la Lindosa fueron lugares emblemáticos que recibieron un importante grupo de comunidades quienes plasmaron sobre su superficie una variada colección de trazas y dibujos de todo tipo, realizados en una extensa franja de tiempo.
Estando en terreno y conversando con algunas de las comunidades que habitan estos territorios, la respuesta a la pregunta acerca de quiénes fueron los autores de estos pictogramas siguió siendo un enigma, expresando además su imposibilidad de interpretarlas en tanto no se adjudicara una autoría. Lo que sí logramos conectar, y aquí el detonante de esta especulación, fue la cercanía y materialidad de los objetos que los habitantes de estas comunidades utilizan en la actualidad. Desde nuestra aproximación sensible y que también buscó ser muy respetuosa, nos aproximamos a formular que los objetos que reconocemos del presente fueron los mismos representados, tal vez documentados, por aquellos artistas rupestres. El matapí, un objeto de cestería utilizado como trampa para la pesca, el soplador para el fuego, las mochilas ensartadas y tejidas con la fibra de la palma de cumare o el catumare, este objeto maravilloso utilizado en la recolección y carga de yuca, tejido con la hoja de la maurita flexuosa, mejor conocida como la palma de Moriche, fueron objetos que inmediatamente resonaron en las conversaciones que tuvimos con estas comunidades al presentarles la colección de pictogramas clasificados por nosotras desde una tradición pictórica occidental como signos abstractos y patrones geométricos. Este ejercicio evidenció ante nuestra mirada la cercanía y funcionalidad de estos objetos en una cotidianidad más próxima. Y es que estos oficios que se realizan en la actualidad apelan a un contexto que auspicia sus materialidades. El paisaje se transforma mediante un uso y una necesidad. El afuera vuelve al adentro. La palma de Moriche se ablanda y se le pide permiso para entrelazar sus fibras y convertirlas en líneas que construyen una superficie, y esta superficie se pliega y se entreteje hasta configurar un contenedor. La operación, por sencilla que parezca, le confiere a los objetos un lugar muy importante dentro del ámbito doméstico al ser transformados por una necesidad específica. Si ralentizamos nuestra mirada, lo que podemos especular en la acción de plegar y superponer una superficie bidimensional sobre la otra, en nuestro caso, una hoja de palma entrelazada configura la proyección de un objeto tridimensional que en sí mismo se puede leer como espacio que contiene y que encierra un vacío. La palma de Moriche le ha permitido a su recolector construir un primer espacio que contiene. Si continuamos en este linaje de plegados y superposiciones de planos bidimensionales, nos encontramos con las paredes entretejidas que erigen el espacio doméstico. Este pequeño lugar de refugio inmerso en los territorios logra resguardar y proteger. La maurita flexuosa deviene paisaje y se funde en el rancho para dialogar con quienes allí moran. Los objetos en cestería que observamos hoy son tecnologías milenarias que nos recuerdan un equilibrio y una reciprocidad con los contextos que los acogen. Traduciendo la materialidad de las fibras que configuran estos objetos, encontramos en los dibujos ciertos entrecruzamientos entre líneas horizontales y verticales, similares a las líneas que identificamos en los dibujos plasmados sobre estos abrigos pétreos. Enredando aún más el problema, encontramos que estas líneas rojas, compuestas en su gran mayoría por pigmentos de óxido de hierro, se entrelazan entre las partículas de cuarzo arenita y otros componentes minerales que se encuentran en la superficie rocosa, trayendo al presente lo que históricamente hemos reconocido como enigmáticos pictogramas abstractos. Los paneles de pintura de Nuevo Tolima y Cerro Azul no pueden ser leídos desde un único punto de vista como planos de representación bidimensional que observamos a cierta distancia, como tradicionalmente hacemos cuando nos aproximamos a una pintura modernista dentro del museo. Estas superficies porosas contienen en sus dibujos una maraña de fibras que están enredadas en todas las direcciones. Identificamos la conectividad de sus líneas en una disposición cartográfica norte-sur, este-oeste, y también rescatamos una dentro y una fuera de esta piel rocosa. La serranía de la Lindosa, por imponente que sea, es un objeto de estudio que nos excede y nos abraza en toda su extensión, pero también nos seduce por su silencio y magnificencia, invitándonos a dialogar con ella como un cuerpo vivo en constante transformación. Su temporalidad es otra, más cercana a los procesos entrópicos señalados por Smithson en sus exploraciones sobre el paisaje, la cual transcurre lentamente en oposición a nuestra velocidad contemporánea.
El Museo de Arte Moderno de Bogotá, en esta operación, se convierte para nosotras en un lugar que recibe esa multiplicidad de voces, de imágenes y vínculos de interconexión. Fuimos invitadas a disponer avances de nuestra investigación en una conversación cruzada con algunas de las piezas de la colección de esta institución. La serranía, por distante que parezca, estaba más próxima a nosotras gracias a los documentos levantados en terreno. Los registros fotográficos, audiovisuales, memorias de campo y muestras de etnobotánica se dispusieron junto con las obras de arte de tal forma que el espectador estaba invitado a sumergirse en una experiencia de relaciones entretejidas por cada imagen y objeto presentado en la sala. En su recorrido, el visitante se enfrentaba a un grupo de mesas que guiaban sus pasos por la sala. A su vez, las mesas, que nombramos como terrazas, las clasificamos en categorías de circularidad, territorio, paisaje amazónico, río, tramas, histología análoga, nociones cartográficas. Estas mesas terrazas, entre tanto, reagrupaban las pinturas, serigrafías y dibujos que dialogaban con documentos de la investigación. Siguiendo el recorrido por la sala, nuestros cuerpos se enfrentaron a una instalación de tejidos de gran escala realizada por una de las integrantes del equipo, que recreaba de manera textil su experiencia en campo, posteriormente traducida en esta materialidad. La monumentalidad de los tepuyes que conforman la serranía de la Lindosa fue tejida en hilo de fique en un periodo de 24 meses por esta artista. La invitación al espectador de vivenciar esta materialidad textil y penetrar los tejidos a través de su recorrido pretendían ser un puente de interconexión entre la experiencia visual de las mesas alrededor de, para materializarse al interior de la instalación. Así, la información documental dispuesta de manera cientifista, estrategia utilizada por los museos desde el siglo XVIII para clasificar sus colecciones y realizar una taxonomía de ellas, nos sirvió como herramienta comunicativa con el público para propiciar una experiencia directa con los cuerpos. Ese estar afuera del visitante se convertía en un estar adentro. Y este punto es muy importante en la provocación planteada por el grupo de investigación, en tanto le conferimos a la sumatoria de fragmentos dispuestos en el museo un escenario propicio para reconstruir esa idea del paisaje. Entendemos desde la experiencia colectiva dentro del museo como el no paisaje, el cual se está evocando. Y aquí Smithson termina vanagloriándose en su postura. El non-site que se formula en esta operación dentro del museo difícilmente reconstruye la sensación que nosotras percibimos en la serranía de la Lindosa. Con esta constelación de imágenes y temporalidades, le propongo realizar un cierre en nuestra aproximación especulativa en torno a un territorio. El museo nos sirvió como escenario común, en donde se reunieron muchas voces, muchas disciplinas y diferentes épocas en las que se narra una historia. Imágenes realizadas hace más de 10.000 años encuentran una reverberación con las aerofotografías del mismo terreno, utilizando métodos novedosos para su captura. Tecnologías milenarias que emplean materialidades que emergen de los suelos dan origen a objetos sencillos con una potente función. Estas líneas que configuran los objetos en 3 dimensiones semejan una imagen circular realizada a través del microscopio. Deseo de los seres humanos por capturar, aprender y plasmar las imágenes de su entorno más próximo es una necesidad inherente para dejar una huella que lo suceda. Actos sencillos como el de recordar un sueño derivan en grandes preguntas llenas de contenidos. Al organizar mis notas de campo, mis fotografías y los relatos archivados, la pregunta que se configuró en mi sueño de hace unos meses, ¿quién quieres ser y en dónde quieres estar?, se hace manifiesta cada vez que recuerdo mi experiencia en la serranía de la Lindosa. Me veo en un espacio-tiempo detenido, enfrentada con la monumentalidad de estos paneles que se revelan ante mis ojos, como la potencia de lo no develado en el acto creativo.
Estando despierta frente a mi computador, me pregunto de nuevo, ¿será esto el non-site que nos cuestiona Smithson? Y aquí quisiera agradecer especialmente a todas las personas que colaboraron en esta investigación, especialmente al equipo de trabajo, a mi colega Tania, de la Escuela de Estudios de Género, a la profesora Dolores, a Fagua de la Facultad de Ciencia, y al grupo de trabajo, los investigadores en formación, Ana María, Dunen, Juanita, Santiago, Laura, Carolina y Rodney. Y especialmente a todas las comunidades que hicieron parte de esta tradición para traerla hoy en día a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosario. Muchas gracias nuevamente a Edinson y a Amada por estas ponencias. Damos inicio, pues, a la ronda de preguntas. Aquí comentario de Nicolás Aguilar para Edinson. Gracias por compartir y dar la voz desde el territorio. Estos encuentros se necesitan en la academia y en el país en estos momentos. Quizás la pregunta para Edinson, que quizás espero que nos escuche por ahí. ¿Se puede prender la cámara, Edinson, por favor? Gracias. ¿Estás de acuerdo que se necesitan en estos momentos? Y de ser así, ¿por qué? La pregunta, perdón, es que estaba un poco, dice, gracias Laura por compartir y dar la voz a los territorios. Estos son los encuentros que se necesitan para, en la academia y el país en estos momentos. Claro, me parece súper pertinente e importante que no ejerzamos ese proceso colonial donde antes se hablaba de las comunidades indígenas y los indígenas estaban de espectadores, no eran los ponentes. Entonces es importante darle la voz cuando se habla de un proceso indigenista o indígena, que sean los indígenas que hablen desde su posición, desde su ley de origen, desde su derecho propio, su derecho mayor, que es importante que ellos estén ahí, porque es que todo el mundo habla sobre ello, pero realmente las personas indicadas son las que tienen que conversar. Entonces, yo creo que sí es pertinente esos espacios, poder involucrar muchos de los, y bueno, también el equilibrio, ¿no? Tanto hombre y mujer. Y aquí estamos hablando solamente de dos pueblos, el pueblo Nasa y el pueblo Misá, pero faltan muchísimos pueblos más, digamos, con su cosmovisión, con su lengua y con su espiritualidad. Entonces, pienso que también involucrar muchos más, porque somos un territorio pluriversal y étnico. Entonces, es importante también involucrar ese equilibrio tanto hombre y mujer en esos espacios. Yo creo que sí es pertinente. Gracias. Gracias. Edinson, nos llega aquí de Álvaro Higueras, su despedida, creo que ya son horas de la madrugada donde él se encuentra. Quería compartir unas ideas. Cito aquí de su entrada del chat: sin querer quitarle valor a los actos efímeros de tumbar monumentos, que creo que son acciones fundamentales, es en actividades más amplias y participativas como la de Edinson y sus compañeros que se encuentran las vías para reivindicar expresiones de identidad y verdadera participación de los pueblos originarios en el mundo artístico regional y nacional, algo que debe dar lugar a la participación política. El silencio al que se ha sometido a las comunidades originarias ha sido demasiado largo, así que no es de sorprender que las reacciones actuales sean fuertes. Ojo que ni siquiera erupcionaron en 1992. Se nos ha preguntado si se pueden modificar las leyes de patrimonio. Las leyes cambian muy lentamente y son clásicas para no poderse adaptar a nuevas ideas, nuevas circunstancias, nuevas necesidades. Estoy pensando también un tema que trato en otros foros, que es la repatriación del patrimonio cultural, que no es una solución, pues sería
también un gesto fugaz, pero con graves consecuencias. La repatriación en Perú es respaldada y promocionada por la ley, pero puede reducirse a un acto de patrioterismo. La no repatriación, pero el control virtual del patrimonio, después de enterarse dónde está una soberanía patrimonial, es una estrategia tanto más efectiva con tanto más impacto. Suerte a todos, inshallah. Es el comentario de Álvaro desde Túnez para nosotros. Gracias. No sé si tenemos algún comentario en sala. Ahí, acá atrás tenemos una pregunta, por favor. Pueden escribir sus preguntas por el chat o mandarlas. ¿Me dices? Adelante, sí, por favor. Bueno, primero que todo, un agradecimiento a los profesores, a la Facultad de Artes, a la Universidad de los Andes por abrir estos espacios. Pues sobre todo, ¿no? Como que es la fecha la que también nos cita. Me presento, yo soy Diego, politólogo de la Universidad Nacional, artista plástico también, ya en práctica empírica. Hago muralismo desde hace más de 10, 15 años. Me veo joven, pero pues ahí llevamos los mismos tiempos de la madre tierra. Un saludo para también los ponentes, para Daisy que no está acá, las compañeras profesoras, sí que han partido pues, desde varios puntos para poder entender un poco lo que está pasando hoy. Y yo, más que una pregunta, quisiera como hacer una serie de comentarios que puede que nos generen más preguntas y a partir de eso pues un poco tejernos los conocimientos y poder entender desde varios puntos de vista lo que está pasando en estos momentos. ¿Sí? Hay, por ejemplo, una discusión que se da ahorita en la mañana que me hubiese gustado participar. Es, por ejemplo, entonces la tensión entre la legalidad y la legitimidad dentro de los espacios públicos y, por ende, los monumentos y cómo se reconfiguran los espacios de poder en estos espacios públicos, que hoy por hoy lo estamos viendo. Y me parece de gran agrado que esto se esté dando en este momento. ¿Sí? Como dice el compañero Edison Quiñones, allá el mayor Lorenzo, desde su territorio, ¿sí? Porque también es el territorio que habla también a través de ellos, ¿sí? Y somos nosotros también los que hablamos en parte entonces en este territorio, ¿sí? Y en ese pues trasegar. Quiero hacer un paréntesis también pequeño para poder sostener un poco lo que quiero decir, y es que nosotros los jóvenes, por así decirlo, estamos en una coyuntura, en una realidad, sí, que nos pone en como en una disminución de derechos, o que vemos en riesgo nuestra vida y supervivencia dentro del acontecer político nacional. Eso es un primer punto fundamental para poder entender por qué es que está pasando también esta cuestión de los monumentos que se empiezan a mover. Y entonces ya no son como cláusulas pétreas, ¿sí? Ya empiezan a tergiversarse, a moverse un poco y a definirse en el andar de la vida. Por eso me parece fundamental tanto las luchas indígenas de los MUTAC como todas las luchas indígenas a nivel nacional e internacional, porque empiezan a definir estos espacios constantemente. Otra vez, que a veces se toma en cuenta que es la única historia y que no podemos trabajar sobre ella, sino que ya tenemos que aplicarla simplemente, y al contrario, esta situación, y hay otro punto, que se ha visibilizado también a partir de las discusiones y las acciones políticas que tomó el gobierno nacional en cuanto a la pandemia, ¿sí? Porque entonces en la pandemia hubo bastantes restricciones de los derechos, casi como una dictadura, una disminución
de los derechos mínimos de circulación, de supervivencia, y los gastos también del gobierno se fueron más que todos a las empresas privadas, cerrándonos a nosotros, jóvenes, personas colombianas, etcétera, los espacios públicos. Entonces, ese es un punto determinante, porque entonces empezamos a actuar entonces desde la plástica, como la plástica empieza también a moverse a partir de los espacios y de las luchas públicas, de las discusiones y dignidades que empiezan entonces a surgir. Y bueno, hay como un punto de partida que es la muerte. Esta mañana la comentaban las ponentes, que es la muerte del abogado en Engativá, con una represión y una cuestión de dictadura. Y es preocupante también, ¿no? Para todas las personas pues, que hacemos parte del acontecer nacional. Y entonces empieza a haber también dentro de la plástica una expresión juvenil, que es también la quema de los CAIs, ¿sí? Como expresión política y artística, y lástima que no esté el Omar, porque entonces, así está por ahí. Bueno, acá estoy. Entré porque los oí. Y además quería decir algo. Estaba pendiente porque entonces está como la performática, así como más o menos lo que yo estaba intentando ver de lo que tú estabas diciendo esta mañana con los SAC en Bogotá. Entonces, la performática, el espacio y cómo se vuelve a definir. Y entonces también quería como hacer como un aportecito también a tu ponencia, que es el hecho de que sí, realmente pues se abandera la reformulación de los monumentos, se abandera por parte de los MISAC, pero entonces en territorio también hay un respaldo. Este respaldo no es de los neomuiscas, sino del territorio en sí, de los espíritus y entes territoriales, pero no lo quiero dejar así para que no se entienda institucionales, sino como entes espirituales que también buscan su nueva redefinición del espacio. Y hay que también tener en cuenta que entonces, ¿cuáles terminan siendo los guardianes de estos monumentos? Si termina siendo la represión estatal que termina desapareciendo, y por decisión de la Corte Interamericana, la policía fue la mayor violadora de derechos humanos el año pasado. Y actualmente ahorita estamos en toda esta discusión, que incluso también era como una pregunta que yo tenía en principio, es como, ¿en qué momento van a participar los MISAC? Tanto estamos aquí de ellos y todo. Ya pues al lado, suena habló ya el Mamu, y es como que, oye, ok, ya empieza otra vez a tener sentido esta discusión, porque siento entonces que este espacio es fundamental para poder entender cómo entonces nos vamos a seguir pensando esto a futuro. O sea, creo que abre bastante el debate, eso es una invitación bastante grande, no solo para términos académicos, porque también a veces, y lo ligo un poco con la anterior exposición, que era la de descolonizar los saberes, esta cuestión entonces, ¿quiénes son los que pueden hablar de esto? Si entonces nos sentamos en un auditorio universitario, ¿sí? Y abrimos el debate, está bien, esa es la labor de la universidad, ¿sí? Y entonces, ¿cuándo vamos también a invitar a las personas? ¿Cuándo vamos a hacer estos debates públicos? ¿Sí? Porque entonces, y es como con las preguntas que se hicieron en el primer panel, el cerrar del primer panel, y es como que entonces pensarnos la redefinición del espacio público empieza solamente con la definición del vandalismo, y entonces el vandalismo como colonización, una postura colonial que entonces no nos permite redefinir los espacios, sino que está y entra en el peligro del loop histórico, ¿sí? De que entonces solamente así es la única forma de pensar, y cuando llegamos otra vez a redefinir otra vez ese espacio, tenemos que actuar y comportarnos de igual forma. Entonces tenemos que pedirle permiso a la reina o al rey si podemos tumbar su estatua, y que me parece fundamental también, he estado bastante pendiente de los paneles, me encanta este evento, porque entonces es como el hecho de si le vamos a pedir permiso al que actualmente podría ser el rey o no del país, perdón, ¿sí? Gracias. Ya voy a terminar, ya voy terminando acá, y es como entonces si necesitamos pedirle permiso al sistema presidencialista y en manos de ese
ese presidencialismo parasitario o de doble cabeza, ¿sí? Que dentro de esas decisiones también se esconden muchas violaciones a derechos humanos, simplemente por que está bien o está mal. Y ahí entonces está como la ponencia, el título que también, entonces las vidas ¿cuánto valen? ¿Valen CAIs? ¿Valen monumentos? ¿O cuál es la acción directa de los monumentos y quién es el que la está protegiendo? ¿La ley? ¿O somos el pueblo cuando se siente digno quien redefine el espacio público y empieza otra vez a escudriñar y hacer esas paces con su pasado para poder seguir trabajando? Entonces, pues ya con eso quisiera cerrar. La verdad, pues me dejan muchas dudas, me abren muchas posibilidades todas las ponencias, me encanta esto. Y les agradezco nuevamente. Espero también pues sí, como les dije, no era como tal una pregunta, pero sí como para picar un poco como el tema de cómo lo ven ustedes y cómo nos Gracias. vemos. Sí, Muchas no, gracias a ustedes también. Sí, gracias. El lugar de lo indígena en los discursos nacionales es justamente lo que queremos tematizar y cómo esto se mueve o no con mayor o menor inercia a lo largo del tiempo. Creo que había, Mario Omar, tenías la mano levantada, ¿ya la bajaste? No, no la tengo. Quizás la volví a subir y la volví a bajar, no sé. No, quería decir dos cosas. Primero, quería decirle a Edinson y al compañero Misak que yo soy cubano. Entonces, o sea, creo que hay una mala interpretación. Lo digo porque es que nosotros tenemos una manera de hablar muy directa y muy diferente a los colombianos. Y muchas veces las cosas que yo digo son interpretadas de otra manera. Por ejemplo, yo contaba en mi charla lo que me decía un alumno indígena, que era una lectura de él, y a mí me sorprendió muchísimo. Yo no tengo ninguna forma, ni sería incapaz de cuestionar la presencia de un colombiano en cualquier parte del territorio porque no tengo cómo hacerlo. Entonces, eso quería aclararlo. Y de hecho, en mi charla en ningún momento cuestioné el accionar de los MISAC. De hecho, lo entiendo. Cuestioné un caso específicamente y es la manipulación que sentí con el caso del Jiménez de Quesada. Con la pregunta que hacía el último que intervenía, creo que existen unos mecanismos para que esos monumentos se puedan quitar legalmente. Y en eso nosotros podemos ayudar. Cualquier ciudadano colombiano puede solicitar a los consejos de departamento. Si el patrimonio es distrital, al Consejo Distrital, si el patrimonio es nacional, al patrimonio nacional, decir, no estoy de acuerdo con que eso sea patrimonio y justificarlo. Y eso puede estar firmado por varias instituciones y eso se puede hacer, hay mecanismos para hacerlo. Y eso no tiene que aprobarlo ni siquiera el Estado, eso lo aprueba los consejos, que generalmente incluye miembros de la Universidad Nacional, de las diferentes instituciones y demás. Pienso que es un mecanismo que no se ha hecho mucho y que se puede utilizar, y es una herramienta que la academia pueda acompañar a las comunidades en esos procesos. Eso es algo que quería comentar, que no es solamente que es como pedirle permiso al rey o al presidente para que eso se haga. Lo que cuestiono de manera, fíjense que en mi presentación también hablaba de los casos y lo ponía aislado de los 4 casos de donde intervenían los MISAC y los otros, la cantidad de monumentos, y son muchos más de lo que aparece, donde a veces no queda claro por qué tumban los monumentos y por qué dañan otras esculturas que pueden ser de colonizadores, pero también hay mujeres como la Rebeca, como las mujeres de las esculturas femeninas del monumento a bandera, que son 120 mujeres desnudas que han dañado varias veces, la misma escultura a la diosa ¿cómo es? La diosa, se me olvidó el nombre, la que está en la Avenida de las Américas. Bueno, es un poco eso, pero en ningún momento quiero que quede claro, porque creo que eso fue algo que al final quedó como si yo hubiera cuestionado. Yo no lo cuestiono sí, y eso sí los digo, cuestiono que se nombre la Plaza del Rosario Plaza Misac. Pienso que es una discusión más amplia, pero que estoy de acuerdo que no, en ningún momento se ha llamado Plaza Jiménez de Quesada, pero que sobre eso habría que discutir y no hacerlo al calor de una discusión política como la que se está viviendo ahora. Pero el resto, respeto, digamos, el accionar y las razones que cada cual tiene para hacer las cosas.
Era Bien. eso. Muchas gracias. Gracias, Mario Omar. El tema de la despatrimonialización es un tema muy interesante que no podemos abordar hoy día, pero la acumulación de capital cultural material en instituciones tan diversas como universidades y pues que el Estado, menos en Colombia, ha sido incapaz de manejar al punto pues que todas las universidades están siendo utilizadas como depósitos de materiales que el Estado debería custodiar. Tenemos demasiado material patrimonial, al menos los arqueólogos producimos muchísimo material y tenemos este problema de despatrimonializar. Hasta el momento todo ha ido en una dirección. Quizás es momento de pensar en el 530 aniversario del arribo de la flotilla española en Guaraní, es decir, en un año al respecto. Pero por el momento volvemos a Memoria y Monumentos. Si tenemos una pregunta o una intervención de Natalia. Gracias, Alex. Bueno, gracias a los ponentes de la tarde, gracias Amada, gracias Rosario, gracias Edinson por sus aportes. Yo tenía, digamos, una pregunta para los tres y tiene que ver con, sin duda hay una necesidad de repensar estos monumentos, estas formas de rememorar nuestra historia y contarla. Y por eso es que, digamos, esta intervención de ustedes es tan importante porque nos están hablando de experiencias directas con artistas y con indígenas digamos, en estos espacios. Y también de pronto propuestas a futuro de cómo podría ser esos ejemplos que tengamos no solo en el espacio público, sino también en museos, sobre cómo contar esa historia. Entonces, digamos que mi pregunta va más allá de la caída de las estatuas y quiere ir como a una parte más propositiva. Y me gustaría preguntarles si creen que hay una forma más efectiva de hacer esto, más allá del espacio público, si hay alguna estrategia desde las comunidades indígenas con las que ustedes han trabajado, directamente también Edinson con su salón, para tratar este tema. Digamos que no solamente con las estatuas, sino recursos plásticos en las que podamos abordar nuestra historia y digamos estos temas de identidad y de cómo podemos representar estas iniciativas de pronto contrahegemónicas. Entonces, pues sé que Amada y Rosario están aquí en la sala, entonces le voy a pasar el micrófono a ellos. Y a Edinson ya desde allá. Gracias. Entonces, la misma pregunta para Amada, para Edinson y para Rosario. Adelante, Amada, por favor. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Rosario, a Edinson, a Natalia, a Alexander por estas preguntas, por la invitación. Y yo quisiera pues como entrar un poco en ese debate pensando en justamente tenemos un llamado a repensar la manera como se ha construido la memoria pública a través de diferentes dispositivos, como yo quería presentar en mi ponencia. No solamente es el dispositivo de los monumentos, sino son un conjunto de dispositivos que han configurado las memorias coloniales. Y creo que es muy importante movilizar esos dispositivos, ponerlos a tambalear de alguna manera. Y creo que hay formas distintas. O sea, yo creo absolutamente legítimo el derribo de las estatuas en la medida en que nosotros no nos ha pasado por la piel, seguramente muchos de los académicos, lo que implica la discriminación, la subalternización continua por términos de la subalternización de saberes, de lenguas, de culturas, de formas de ser y de estar en el mundo. Y entonces, pues, ¿qué podemos decir sobre cómo movilizar el dolor, cómo movilizar la discriminación, cómo movilizarse frente a la injusticia? Yo creo que estamos hablando aquí de actos simbólicos, y creo que son actos simbólicos potentes, y creo que son actos simbólicos que nos abren preguntas a las cuales tenemos que empezar a responder. Y yo creo que necesitamos sentarnos a conversar sobre cómo responder esa construcción a futuro. Digamos que inmediatamente después de que sucede el derribo de la estatua de Jiménez de Quesada, nosotros desde diferentes sectores académicos invitamos a conversar en la plazoleta del Rosario y a conversar a todo el que pasaba por allí. Vinieron los MISAC, vinieron los Muiscas, estábamos con un grupo de profes, pero también con representantes campesinos, representantes estudiantiles, representantes de las barras organizadas de Santa Fe y de Millonarios,
y es conversemos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esta escenificación de memorias en el espacio público. Y mañana también les tenemos una invitación para aquí el compañero de la Nacional, y es el Día del Pedestal Vacío. Nosotros con un grupo de académicos de la Universidad Nacional, Andes, Externado, Javeriana, hemos también hecho un llamado a conversemos. Creo que necesitamos conversar sobre esta memoria en el espacio y pensar cómo podemos, y yo ahí retomo el llamado de los MISAC, cómo podemos sanar esa memoria. Y creo que hay que hacer actos continuos de decolonización, actos continuos y contundentes que hablen totalmente de esa decolonización en términos de la visualidad, en términos de cómo configurar esas posibilidades de pensar otras formas de representar las memorias compartidas. Y en ese sentido, yo diría que hay, digamos que hay propuestas desde muchos lugares, están todas las propuestas, me parece maravilloso este Salón de Arte Manuel Quintín Lame, además porque sabemos la importancia de Quintín Lame en nuestra historia, sabemos la importancia de la movilización indígena, que no es una movilización solamente del presente, sino es una movilización continua, digamos, desde el periodo colonial y durante toda la época republicana de diferentes comunidades. Entonces, ahí la invitación es, hay que, digamos, soltar las riendas del saber, soltar las riendas del poder y empezar a dialogar. Y yo creo que el diálogo es fundamental y creo que en ese sentido el llamado a la academia, a los sectores culturales que definen la política de patrimonio, a los políticos es escuchar. Yo creo que es muy necesario escuchar qué es lo que piensan estos jóvenes, qué es lo que piensan los grupos indígenas, qué es lo que piensan los sectores populares sobre esta memoria y cómo podemos pensar alternativas frente a los pedestales vacíos. A mí personalmente me gusta que los pedestales estén ahora vacíos, porque creo que son una pregunta abierta. Y está muy bien que esas estatuas se guarden como patrimonio, como se está haciendo con la Jiménez de Quesada después del mortuorio en el Museo de Bogotá, y que allí, digamos, tengan otra vida, porque también son monumentos que han tenido una historia. Los monumentos no están anclados en un momento, sino tienen diferentes historias. De hecho, para poner otro ejemplo, el de Isabel la Católica y Cristóbal Colón ha paseado por toda la ciudad, ¿cierto? Digamos que no siempre han estado en el mismo lugar y ha habido movilizaciones, debates continuos en torno a ellos. Entonces, pues creo que es una pregunta que tenemos que hacernos y creo que los pedestales vacíos son invitación a la conversación. ¿Qué hacer? Poner otras estatuas, no lo sé, o sea, no sé si esa sea la solución y si lo que tenemos que seguir trabajando es con nuevas monumentalizaciones. Quizás podemos encontrar formas de expresión más democráticas y horizontales que no pongan al héroe arriba en una posición de conquista, de dominio, sino quizás podamos dialogar, no sé, en ese sector donde estaba la estatua de Jiménez de Quesada, la actual plazoleta de Rosario, pues que pasaba por allí uno de los ríos más importantes para los asentamientos indígenas de lo que hoy es Bogotá. Allí había, después, durante el periodo colonial, una huerta donde había intercambios continuos de alimentos y que esos intercambios de alimentos nos hablen mucho más de la tierra, del territorio, de lo que somos, de la manera como hemos construido la vida y también nos puedan llevar a pensar cosas interesantísimas como la soberanía alimentaria, la necesidad del cuidado de la tierra, la necesidad de cuidado de la vida en su conjunto. Yo creo que es por allí por donde hay que propiciar esos diálogos y en ese sentido, pues como cuestionar la manera como se ha construido esa memoria, interviniéndola. Yo creo que hay que intervenirla, yo creo que hay que movilizarla, yo creo que no es algo estático, sino algo que está en movimiento, como estamos en esta sociedad de movimiento, además llenos de desigualdades, llenos de preguntas que necesitamos contestar de manera colectiva. Gracias. No, gracias a ti, Amada. Le doy la palabra a Edinson, por favor. Ok, bueno, sí, yo creo que el 16-19 cumplió un año de lo de Sebastián de Belalcázar. Bueno, se hizo un juicio, como si dieron poder cuenta, una carta muy hermosa donde se habló de quién había sido este personaje, qué fue todo el daño. Es encontrarse la otra historia, ¿no? Porque siempre, vivimos en Popayán no es el departamento del Cauca, Popayán es la herencia colonial.
El Cauca es todo, digamos, las montañas y todo, digamos, todos los espacios de vida. Esa estatua pues fue la más fuerte, porque sabiendo de que es un espacio, es una pirámide ancestral, mejor dicho, el Cauca es territorio ancestral. O sea, es un espacio donde todas las iglesias que están impuestas eran espacios muy importantes, sagrados para nuestras comunidades. El hecho de el año, ¿sí? Ese año que se baja Sebastián de Belalcázar, ya hay muchas apuestas, ¿sí? Todo el mundo quería, pero idealmente no lo hemos pensado con los mayores, que qué sería lo ideal, ¿sí? Una propuesta propositiva, vale la redundancia, es volver otra vez a la ley, ¿sí? Que más adelante va a complementar el mayor sobre el tema de la ley natural, ¿sí? Inicialmente lo que pensaban no, es quitar ese pedestal, porque eso es como si te coronaran, ¿cierto? Eso es como si te bautizaran, y eso no es de la ley natural. Digamos que es un espacio, se dice que es la pirámide del Sol, ¿sí? Se dice que tiene varias, inclusive no hay esas, hay muchas más, que están, digamos, situadas, muchas iglesias en nuestro departamento. Pero lo ideal es, lo que se ha pensado desde la ley natural, es que regrese el fuego a ese espacio, que esté una casa de pensamiento, una tulpa donde podamos reunir y revitalizar la memoria para recuperar esa historia. O sea, no es volver a poner un monumento ahí, es coger con maceta y cincel, tumbar ese pedestal, quitar esa cosa coronada y dejarla limpia, que florezca, y sembrar el fuego y tener de alguna manera una casa de pensamiento para que haya un equilibrio, ¿sí? ¿Cuántas iglesias tenemos y cuántas casas de pensamientos hay? Esos son como los mandatos que estamos tratando de construir con este ejercicio que estamos haciendo. Entonces, es volver otra vez a esa práctica, digamos, ancestral que dejaron nuestros abuelos, de sentarnos en el fuego, poder palabrear hacer todo ese tipo de conversaciones, para poder revitalizar esa memoria que está dentro de la oralidad. Es una memoria que no está escrita, es el sentarse con los mayores, ¿sí? Es palabrear estos conceptos. Entonces, el monumento es un monumento vivo, como dice la compañera, donde se pueda tener una soberanía alimentaria, donde tengamos que sembrar una huerta, tener nuestras plantas de poder, ¿sí? Poder ofrendarle al espacio, ¿sí? Poder ofrendar, digamos, a la tierra, ofrendar al sol, ofrendar al agua, al aire, ¿sí? Volver otra vez a esas prácticas, revitalizar esa memoria, digamos que los mayores, acompañada de los mayores, vamos a despertar de ese sentir, digamos, que está ahí, y que nos está diciendo nuestra madre tierra de lo que tenemos que hacer. Digamos, estamos aquí en un espacio que es tierra adentro, también, y estamos dándonos cuenta de que el tema turístico ha sido suprema fuerte. Aquí sí hay monumentos, ¿sí? De nuestros hermanos, nuestros abuelos, ¿sí? Que de alguna manera dejaron una escritura viva. El mayor ahora les puede contar que la escritura que está en las piedras, ¿sí? Que él puede leer y que puede entender, ¿sí? Porque él hace ese ejercicio ancestral y espiritual. Entonces yo pienso que esa es la proposición que tenemos. Poder, digamos, volver a esos mandatos de nuestros antepasados que aún siguen genuinos, siguen, digamos, endómicos, pero esas prácticas ancestrales todavía están vigentes, a pesar de que en nuestro departamento tenemos la Semana Santa, que todos los años encontramos la misma crucificación de este mismo personaje. Eso sucede en Popayán, pero fuera, digamos, del territorio, digamos, patojo, como Tolibío, Jambaló, Tacueyó, Totoró, que son nombres de caciques indígenas de alguna manera, están, digamos, desde el pueblo Nasa despertando esas prácticas como son el de las semillas, como el sequelu, el sebuy, ¿sí? Como es ofrenda a los espíritus mayores, ¿sí? A la gente que se ha ido a otros planos, a esas malas muertes, ¿sí? Entonces, ese ejercicio se está haciendo milenariamente, no se ha perdido, se sigue, digamos, en esa resistencia, se está, digamos, haciendo. Eso es lo que proponemos, digamos, no tener, sino que esos espacios, mucha gente va a las iglesias, pero muchas de las comunidades saben que no es lo que está ahí, es lo que está acá. Lo entendemos y es muy claro. Entonces, quiero darle la palabra al mayor para que complemente un poco
desde lo ancestral, lo espiritual, los procesos de la ley de origen que son bien importantes para este conversatorio. Gracias. Caminando todos, pues escuchando cada palabra del pensar de ustedes y hacer entender desde una lógica, para nosotros es un saber de entender de lo que somos nosotros mismos. Lo que nosotros hacemos es, como pueblos que todavía mantenemos lo que llamamos nuestra ley de origen, o derecho mayor, o principio mayor de origen. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué hemos hecho? ¿Y qué razón vamos a dejar a nuestros hijos? Esa es una pregunta que debemos hacer nosotros mismos. Eso es lo que llamamos la ley de origen. No tiene ni principio ni fin. Somos lo que somos. La tierra está en la tierra. La ley es la ley. El sol es un sol. El sol no puede comprar. La madre tierra tampoco no puede comprar, pero lo han hecho negocio, porque somos seres humanos. A través de eso, para nosotros, cuando hablamos de la ley de origen o cuando hablamos del derecho mayor, derecho antiquicio, vernáculo, es lo que se trata de entender las culturas, de lo que somos nosotros, de lo que son ustedes. Aquí lo que nosotros decimos y lo que los mayores han escrito en las más grandes piedras, en caso de San Agustín, en caso de Tierra Adentro, nosotros con diferentes mayores nazas, diferentes mayores misajes, diferentes mayores y hachas de diferentes pueblos hemos dicho, la ley de origen está escrita en las piedras, la ley de origen está escrita en las lagunas, la ley de origen está escrita en los árboles, la ley de origen está escrita en los ríos, en el mar, en las más grandes montañas. Entonces los seres humanos no hemos entendido, lo hemos explotado. Por eso para nosotros, para entender el origen de la ley, el occidente entiende de otra forma la ley temporal, que es la ley de estar ahora y de hacer justicia y no hacer justicia en lo justo. Por eso nosotros, el pueblo Misa, los mayores, los jóvenes, hemos decidido bajar la estatua, porque hace tiempo habíamos pedido, junto con la Universidad del Cauca también, hemos pedido que bajen ese pedestal de ese violador que un día nos hizo daño. Tiene que colocar en otra parte. Pero como la Constitución política es un Estado social de derecho, lo que ahorita el maestro decía, Mario Omar Fernández, ¿no? Hay muchas leyes, pero dentro de esas leyes hay muchas leyes que el que tiene las leyes es el que tiene el poder. Pero la Constitución hizo el pueblo, pero el que la tiene y el que maneja son élites. Entonces no cumple la cabalidad, digamos, la ley de la Constitución. Lo que el pueblo en la misma Constitución dice exacto es un Estado social de derecho y tienen derecho a una protesta y una protesta pacífica. Desde la Constituyente nosotros hemos expresado en el derecho mayor, hemos expresado en la ley de origen que han dicho los mayores de la Sierra Nevada. Hemos venido construyendo un espacio de que el Estado nos escuche dentro de la Constitución política. Hay muchos derechos que no ha cumplido, digamos, el gobierno nacional o las ramas del Estado. Entonces lo que hemos hecho es un decreto de la ley del pueblo. Bajar una estatua para reconstruir la memoria histórica de los pueblos. No solo del pueblo Misa, sino el pueblo que ha estado, digamos, en este continente.
Esa es la historia, ese es nuestro reto. Nosotros hemos dicho, hay que construir, no montar otro monumento que pueda discriminar a otros. Hay que sembrar el fuego ahí. En caso del pirámide, del Morro del Tulcán, para nosotros es un pirámide, es un centro ceremonial, lo han dicho muchos mayores, es ahí donde hacían pagamento al viaje espiritual y el regreso espiritual. Y ese es el lugar del punto donde dejaron una estatua, pues, para el occidente, dentro de las civilizaciones, pues claro que tienen una cultura, pero nuestra cultura, de esa tierra, de ese morro que estaba ahí, ese morro que todavía está, ahí están los entierros de nuestros antepasados. Ahí es donde ofrendábamos las semillas, ahí es donde ofrendábamos a nuestros espíritus, ahí ofrendábamos nuestros maíces, ahí ofrendamos todas las plantas que están ahí, porque ahí está el volcán frente a eso. Entonces todo eso hay una